Gracias, señor presidente. Vengo a esta tribuna con la indignación que me da el ver que nuevamente esta Cámara de Diputados, o por lo menos la mayoría, está traicionando el pensamiento y la obra de los próceres de nuestra revolución y de nuestra independencia, plasmados aquí sus nombres con letras de oro. Quiero denunciar al pueblo de México que se pretende nuevamente utilizar la mayoría de esta Cámara de Diputados en contra de la soberanía nacional y en contra de los intereses vitales de nuestro pueblo. Lo que se pretende hoy es completar la obra que inició Felipe Calderón en el 2008, cuando envió al Senado 6 iniciativas de ley para modificar los aspectos relativos al petróleo. En aquel momento, por la vía del fast track, se pretendía en unos días, sin discusión a fondo, aprobar estas iniciativas. Pero el pueblo de México, orientado por su presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, inició una lucha de resistencia para lograr echar abajo las pretensiones de Felipe Calderón. En ese momento Calderón no se atrevió a hacer un planteamiento de modificar a la Constitución, solamente a leyes secundarias. Sin embargo, después de varios meses de discusión profunda, se llevaron a cabo algunas modificaciones a estas leyes. Hoy se pretende completar la obra de Calderón, pero ya no a través de una modificación a la Constitución, ni de una modificación a las leyes, sino por la vía de un reglamento cuyo nivel es inferior. Es decir, se tienen que meter a las cloacas de las leyes, a lo más bajo de las mismas, para pretender burlar nuevamente la voluntad popular. ¿Qué dice nuestra Constitución que se estaría violando por este reglamento en comento? Primero, el artículo 25 señala claramente que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva, escúchese bien, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. ¿Qué dice la Ley de Petróleos en el artículo 60, fracción sexta? No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la nación, señaladas en el artículo tercero de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. ¿Qué menciona el artículo 28? No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, y entre ellas está el petróleo y los demás hidrocarburos. Además, en este artículo se señala que en los términos del artículo 25 de la Constitución, el Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación. Al otorgar concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes en esta materia. Se pretende con este reglamento violentar el artículo 25 constitucional, el artículo 28 constitucional, poniendo también en riesgo la seguridad y la soberanía nacional, así como el artículo 27 constitucional que leyó hace un rato el diputado del PRD que me antecedió, donde se señala con claridad que no se otorgarán contratos ni concesiones, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. Y finalmente, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, en el artículo 5 señala: el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, otorgará exclusivamente a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios las asignaciones de áreas para exploración y explotación petrolera. ¿Qué decimos nosotros? El artículo tercero de la ley reglamentaria del artículo 27 señala que la exploración, la explotación,
la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo, es decir, la renta petrolera y los productos que se obtengan de su refinación corresponden exclusivamente, nuevamente, a la nación mexicana. Queremos, y eso hubiera sido muy sencillo, reinsistir en la propuesta que hizo en el 2008 el presidente legítimo de México, de que se incluya en el artículo 60 de la ley de Pemex las siguientes palabras, 12 palabras, que deben decir, como fracción séptima del artículo 60 de la ley de Pemex, no se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas. Con esto hubiéramos cerrado totalmente la posibilidad de que a través de un reglamento que ni siquiera tiene el nivel de ley o de constitución, se pudiera ahora nuevamente poner en riesgo la soberanía nacional y entregar a las empresas transnacionales y a la oligarquía nacional la renta petrolera que tanto añoran, como en los tiempos anteriores al general Lázaro Cárdenas. Yo, para concluir, exhorto a todos los diputados a que honremos la Cámara de Diputados de esta 61 legislatura, recordando que cuando tomamos protesta ante la misma, protestamos defender la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Votar el dictamen en estos términos, sin que se hayan hecho las rectificaciones de fondo, es traicionar a nuestra patria y es traicionar al pueblo. Espero que los diputados del PRI, que de manera en los pasillos han comentado que están en contra de esta situación, manifiesten eso. Y no podríamos pedir lo mismo a los diputados del Partido Acción Nacional, porque ellos están comprometidos y corrompidos con la entrega de la soberanía nacional. Muchas gracias a todos.